No puedes hacer nada. Te levantas otro día, pones un pie delante del otro. ¿Para qué hacemos esto todos los días? En la escuela, el trabajo, en todas partes. Está pasando, algo está pasando, pero ¿qué está pasando? ¿Importa? En The Amazing Digital Circus, Jax es un personaje encerrado en conjunto a otras personas en un espectáculo delirante y tortuoso que los hace olvidar lo más importante, su humanidad. ¿Cómo separas al humano de lo único que lo denomina como tal? Esto tiene un nombre, y es de alienación. Es un estado no solo psicológico, sino también sociológico, donde el individuo o un grupo de individuos son empujados a retirarse de su humanidad con el fin de ser más productivos o sobrellevar el entorno que usa sus elementos inherentes como armas contra sí mismos. Karl Marx propone, con base a las ideas de Hegel, los principios del término de la alienación, donde la producción, que de forma natural forma parte de las actividades humanas que debería ser un disfrute, sin embargo, la automatización la vuelve una tarea que, por piedad a tu propia mente, decides separar. Pues pasas a ser un medio de mera supervivencia ajena al ocio o más allá, pensando delirantemente al disfrute. Tal vez te estés preguntando a este punto qué carajos tiene que ver, pero esta definición es importante para entender lo que viene después. Jax es un personaje que desde el inicio se nos muestra como alguien totalmente antipático. Está arquetipado, nos recuerda lo que la norma dice de un personaje. Es carismático, cínico, es exactamente de la forma en la que se esforzó para ser. Sin embargo, no nos recuerda a una persona, o no a una cuerda de nuestro mundo normático. Su alienación es el eje en el que rueda su propia existencia, y en este caso no es sobre el no poder conducir de forma orgánica, es sobre cómo algo todavía más fundamental, como sus emociones, son negadas, para poder sobrevivir a la idea de que éstas ya no le pertenecen. Jax presenta cada uno de los signos de alienación. Esos síntomas suelen incluir el estrés, la impulsividad, la agresividad, el deslindamiento de lo que se hace o deja de hacer, justificado a su falta de relevancia e inherentemente al aislamiento. La parte más importante a considerar de la alienación es el sentimiento constante de que no puedes controlar nada, y la impotencia como el fin último de la existencia. Es el sentimiento perpetuo de que no importa cuántas cosas hagas, incluso como ser humano existas, tu mera existencia es irrelevante. Y eso te lleva a preguntarte si realmente vale la pena. Sabemos que la alienación es mala, Jax se la pasa alejando a la gente, dividiéndose, negándose a sí mismo, pero ¿por qué es tan difícil salir de ella? La impotencia es difícil, la impotencia nos ciega, la impotencia nos mata. Es difícil poder ser una persona real cuando te tratan como un medio de producción, o en este caso como uno de entretenimiento. Actualmente 30 GB de información son introducidos en nuestro cerebro de forma inconsciente todos los días. Eso equivale a 6 DVDs por día. Actualmente nos tenemos que enfrentar al mayor bombardeo de información, y si todo es relevante, todo pasa a segundo plano. Es exactamente lo que pasa con Jax y todo el resto del circo. Porque siempre Kane nos estaba bombardeando de información y aventuras para no dejarlos estar en paz, y en estas aventuras se juega con sus sentimientos reales para convertirlos en simples formas de entretenimiento y saciedad para un medio que no les permite parar, esconderse o relajarse por un momento. Y este punto psicótico donde todo pierde sentido es donde debemos tratar de encontrarlo. Jax lo sobrelleva de forma especial, el resto lo sobrelleva como puede, claro. Tampoco es que lo hagan de formas tan sanas, y por obvias razones, ninguno de ellos está lo suficientemente bien para hacerlo, pero al menos intentan mantener lo que los hace ellos, y sus mecanismos de defensa, con sus particularidades individuales, se esfuerzan para mantenerse templados. Mi capítulo favorito de The Amazing Digital Circus es el capítulo número 7, y creo que es en el que más se expresa lo que trato de decir. El capítulo 7, ahora les dimos armas, es uno de los mejores logrados, dado que Jax se esfuerza en reforzar el punto de separar su humanidad de sí mismo y también inducir a Pomni a hacer lo mismo. Sin embargo, la incapacidad de reconocer sus emociones de forma sana de Jax lleva a Pomni a tener que alejarse de forma forzosa de él, puesto que es incapaz de dejar atrás esta traba. Porque es más fácil aceptar que eres un medio de producción o algo ajeno a todo esto, que enfrentar la realidad y tratar de pararte y hacer algo por ello. La alienación no solamente es una enfermedad, sino también es uno de los mayores refugios que tiene el ser humano, y esto es un arma de doble filo.
Actualmente, mucha gente puede reconocer que está llenada de actividades cotidianas. Sin embargo, el reconocimiento está lejos de ser igual al cambio. Se requiere demasiada valentía saber que debemos salir de este entorno tóxico en el que nos esforzamos en reforzar una idea de integración a un mundo que no nos pertenece. Por lo tanto, reconocer es una parte del camino. Se requieren muchísimas más cosas para salir. Y el problema es que saber que estamos mal y no cambiar resulta infinitamente más fácil que reconocer nuestro error y cambiar. La impotencia es increíble, ¿no? Pero hay algo curioso. Jax, en este mismo capítulo, nos revela cómo cada personaje tiene un arquetipo, cómo cada personaje se nota de una forma diferente. ¿Quién se supone que deberían ser para poder encajar en este medio de producción que nos resulte productivos a todos y sobre todas las cosas nos haga sobrevivir al espectáculo que Cain ha impuesto para ellos? Gangle es la triste, Sobul es enojona, Kinger es el loquito, Ragatha es la optimista, Pomni no encuentra su lugar y Jax es el gracioso. Y todo esto es importante de mencionar porque cada uno de estos personajes se encargaron de desmentir su propio arquetipo en ese mismo capítulo, dándonos a entender que no importa cuánto niegues tu humanidad, sigues siendo un ser humano. No importa cuánto quieras allenarte, sigues siendo una persona real cuyas necesidades en algún punto saldrán a la luz. Y cuando estas lo hagan, ¿cómo vas a lidiar con ello? Todo puede ser allenado, decía Karl Marx. Tal vez esa es la parte más difícil. Puedes elegir seguir haciéndote daño como él lo hizo, alejarte de las personas, aislarte. La alienación no te lleva a nada más que solamente el aislamiento, porque no eres parte de tu raza y por lo mismo te sientes indigno totalmente de ser un ser humano. Es curioso pensar en el concepto de humano sin humanidad. Sin embargo, creo que podemos reflexionar al respecto. Jax jamás pone empeño en tratar de mejorar, porque para él todo es un sinsentido. No le ve el punto en tratar de ser una mejor persona y, siendo honestos, está bastante cansado de todo. Es uno de mis personajes favoritos para el tema de análisis, porque creo que su psicología va muchísimo más allá de solo ser un tipo edgy que se cree el control del mundo, porque no lo es. Solamente trata de mantenerse aferrado a esas cosas que le dan un leve sentimiento de poder, que es lo último que lo mantiene atado a la cordura, la cual podemos ver se le está acabando. Pero, ¿cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos a lidiar con la alienación? No creo que la respuesta sea muriendo, y honestamente no me gustaría que este personaje se abstrajera, porque creo que sería un final agridulce para él, porque creo que el hecho de que él pueda sobrellevarlo con toda la gente que ya estuvo ahí nos demostraría a todos que es posible. Sin embargo, otros personajes sí han demostrado que es posible salir de la alienación. Kinger es el personaje que mejor lo representa, es el loquito, probablemente, pero todo esto tiene una razón, y él, más allá de no considerarse un ser humano, se considera algo todavía más humano y trata de tomarse en serio todas estas pequeñas cosas, al igual que el resto de los personajes, de una u otra forma. Sin embargo, él, a pesar de su culpa y a pesar de su impotencia, sigue adelante. Tal vez la lección más importante es que tienes que seguir caminando a pesar de la impotencia. Y sé que suena ridículo de decir porque ¿cuál es el punto? Pero ahí está. Caer en el cinismo y en el existencialismo solo te llevaría a una vida retrógrada llena de depresión, ansiedad y toda esa histeria que no estamos dispuestos a cargar. ¿Realmente queremos eso? ¿Es eso lo que queremos para nuestras existencias? Porque si bien no tiene un punto, ¿por qué hacer del punto el sufrimiento y negarnos como seres humanos cuando es la parte más emocionante de nuestra existencia? Tal vez este análisis se me fue un poco de las ramas, sí, tal vez. Pero creo que con el final cerca y con toda esta información que puedo recabar de mi personaje, que en realidad no fue mucha, podemos llegar a la conclusión de que si somos impotentes ante un mundo que nos sobrepasa, ante un host como Cain, que tal vez no es esa figura omnipotente y cruel, tal vez solo somos nosotros mismos. Pero en esta impotencia debe caber la razón de que, si nada importa, ¿por qué hacerlo doloroso? Tenemos muchas opciones en la vida, podemos buscar ayuda, podemos salir adelante. No tenemos por qué morir siendo humanos sin humanidad.